Bueno, hola amigos, les habla Raquel Fournier. Pensé que algo muy divertido podría ser hacer un maquillaje, una fantasía con una idea que, bueno, servirá a muchos que se quieran disfrazar para este Día de los Muertos y que a lo mejor no sepan cómo hacer un maquillaje diferente. Este va a ser un maquillaje que nos va a dar un resultado que puede ser utilizado como, se va a ver como escamitas. Pero bueno, vamos a irlo mostrando poco a poco. Si hay algún producto del que quieren tener información, me dejan una notita aquí abajo que con muchísimo gusto yo les dejo saber qué producto estoy utilizando. Pero a todo esto le vamos a añadir algo muy, muy divertido. Vamos a estar añadiéndoles el hecho de hablar, y eso lo conversaba hace poco con una amiga. El hecho de hablar sobre estas historias para niños que más bien en muchos casos son historias que suenan como de terror. Hoy les quiero hablar de Hansel y Gretel porque me parece muy interesante. Am, en muchos cuentos que los vemos, pues mucha gente hace estas historias en televisión, hacen las películas, en cartoons, como llaman, animación, pero el origen de muchas de estas historias es un poco macabro, se puede decir. Bueno, ahí está. Vamos a estar hablando un poquito de ello. En el ínterin, aquí yo voy a estar iniciando mi maquillaje. Para realizar este maquillaje sería bueno que tuvieran, y voy a ver dónde está. A ver si lo coloqué por aquí cerca. Aquí está. Van a necesitar, ¿saben esas medias? Esas medias que en algún programa hemos hecho algunas manualidades con ellas, estas medias que llaman fishnets o de malla. Ok, esto es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a cortar una franja de esa media. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, Les quiero ir comentando mientras me estoy aplicando la base el día de hoy, que bueno, como les dije, vamos a estar hablando sobre la verdadera historia de Hansel y Gretel. Yo me imagino que todos ustedes habrán crecido, bueno, oyendo esta historia. Para empezar, los nombres Hansel y Gretel son nombres que eran como María y José. En esa época eran los nombres más comunes que podían escoger, entonces era algo como hablar de la generalidad de los niños. Entonces, ahí tenemos el primer punto, ¿no? Hubo muchísimas versiones y fueron los hermanos Grimm los que hicieron las versiones, digamos, relativamente más modernas, pero todavía con unos elementos de crueldad de todo tipo. Así que bueno, ya como les comento, me imagino que han oído pues esa historia. Yo aquí, como les comento, me voy a colocar mi base. Estoy usando una brochita plana y una tableta con donde pongo mis productos. Entonces, lo que sucede con estos niños es que, bueno, esta familia estaba pasando muchas dificultades, tenían hambre. Hay versiones que decían que a Hansel y a Gretel, su papá y su madrastra, para evitar cometer canibalismo, se los habían llevado al bosque y por eso supuestamente los habían abandonado. Las versiones más populares dicen que Hansel y Gretel fueron abandonados en el bosque porque sus padres no tenían que comer. Y por supuesto allí aparece el personaje que muchos dicen que inició a lo que sería el personaje de la bruja, que era la madrastra. Y la madrastra hablaba con el padre y le decía, no importa, vamos a dejarlos en el bosque, no tenemos que comer. Entonces, bueno, lo convenció, lo convenció, lo convenció. Además le decía, cuando las cosas
mejoren, podremos tener otros hijos. Y se ve que sí, que era un momento en la historia donde era algo muy común por la escasez de alimentos, abandonar a los niños en el bosque. Ay, pero esta historia no queda ahí. Esta historia es bien fuerte. Bueno, cuando yo me aplico la base, me aplico siempre un poco hacia el cuello y eso es lo que quiero que vean. No me estoy haciendo los ojos como generalmente hago primero, porque ya les voy a mostrar cuál es el truco de este maquillaje. Y me gusta esta brocha porque es muy tupido el pelo de la brocha y me permite aplicar sin arrastrar. Bueno, total, que volviendo a nuestra historia. Era una época a donde los niños se les dejaba en el bosque, mientras más lejos mejor, porque como eran pequeños, no se iban a acordar de cómo regresar. En el caso de la historia que hacen con Hansel y Gretel, ellos tuvieron un par de intentos. En el primero, los niños llevaron pedacitos, piedritas pequeñitas, y marcaron el camino, así que pudieron regresar esa noche a verse con su papá, a confrontar esa situación. El papá los recibió igualmente en esa primera ocasión. Y de nuevo, bueno, me voy a poner un poquito de primer o fijador de sombra en los ojos mientras continúo haciendo el resto de mi maquillaje. Me voy a colocar ahora un corrector. Bueno, la cosa es que los hermanos Grimm, vamos a hablar de ellos un poquito antes de retomar pues la historia y así poder entender un poco del contexto del momento ese histórico de la recopilación de historias, cuentos que hicieron los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son mundialmente conocidos ya que han hecho muchísimas historias, ellos coleccionaban sus historias, las actualizaban, habían muchas que venían y contaban más o menos la misma historia que si la Caperucita Roja, había una versión en Asia, había una versión en Europa, habían versiones varias en diferentes países de Europa. Voy a tomar mi corrector, vamos a ver dónde está ese corrector para entonces poder aplicarlo. Para el corrector, este es el corrector que voy a utilizar. En este caso voy a usar un corrector que es un poquito más claro y yo tengo mi espejo acá, así que cuando me vean mirando un poquito hacia abajo es eso. Voy a aplicar y como este es mi corrector personal, pues sí, voy a usarlo directamente en mi piel. Entonces, bueno, los hermanos Grimm, como les decía, ellos, bueno, una familia primero súper numerosa en los finales del 1700 y el papá era abogado, tenía obviamente pues abogado y secretario, una posición que le permitía cierta estabilidad económica, pero cosa que es muy común en esa época, bueno, las personas tendían a fallecer jóvenes. El padre fallece, eran 6 hermanos, creo que eran 6 hermanos y una hermana. Se podrán imaginar, la economía cambió, tuvieron muchísima dificultad, a pesar de que ellos tenían buenos contactos. Bueno, la cosa es que entre todas esas vicisitudes llegaron hasta pasar hambre. El papá muere en 1796. Estos chicos, bueno, no se quedan parados y ellos deciden hacer algo. De hecho, hacían las historias y uno de los hermanos hacía las ilustraciones de las historias. Yo sé que ya ustedes podrán, ya les va a dar la curiosidad, ya yo sé que sí, y van a empezar a buscar en internet más
sobre estos cuentos, pero yo recuerdo que uno de los primeros ay, Dios mío, yo dije, ay, pero qué historia, qué tristeza, qué historia tan rara, fue la sirenita, porque no es esa sirenita que conocemos bajo el mar, tan feliz que logró am, resolver sus problemas. Y no, esta era otra situación, y eran situaciones como que dan miedo, que no me gustan. Nada que ver con los cuentos de hadas. Eso de los cuentos de hadas es mucho más reciente. Así que, bueno, aquí estoy aplicando lo que quedó del corrector un poquito sobre mi párpado. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije yo en un principio? ¿Recuerdan que les dije que íbamos a necesitar? Ok, ¿se recuerdan? Les dije que íbamos a estar necesitando una media que fuera una media de malla. Y este es un experimento que yo he querido hacer hace un tiempo porque pueden hacer muchas versiones, ya si se quieren disfrazar de sirenita la pueden aplicar, pero también pueden hacerlo si gustan hacer ya sea una serpiente o cualquier tipo de animal que tenga escamas. Y esto va a ser interesante porque aquí yo reuní un montón de colores y vamos a ver. Yo creo que yo lo voy a hacer como en tonos bronces y marrones y cosas así. Recuerden que lo pueden hacer de múltiples colores, dependiendo el tipo de maquillaje y para qué lo quieran usar. Una cosa que a mí me encanta es esto. Cuando yo uso mis brochas, a mí me encanta poderlas guardar acá, porque de esta manera, cuando yo las guardo así, la brocha, el pelito de la brocha no se daña. Entonces es buena idea, las lavan y después las guardan así. Así que ya me apliqué mi corrector, como verán, y me apliqué mi base. Entonces, ahora, recuerda que les dije que íbamos a necesitar una, una malla, ¿verdad? Una media de malla. Y bueno, así es. Aquí está. Esta es la media de malla. Antes de hacer lo que voy a hacer, me voy a quitar mis accesorios para poder aplicarlo de la forma correcta, para que ustedes vean en detalle cómo se hace. Y esto es interesantísimo porque, como les digo, lo pueden aplicar hasta si quieren hacer un maquillaje diferente de calaca. La calaca como la que hace poco publiqué como un abreboca en Instagram. Ese video lo podrán encontrar en el canal de YouTube. Siempre tratamos de hacer algunas cositas porque una de mis pasiones es el maquillaje. Ya después, bueno, ya después me arreglaré aquí. Entonces, como les dije, ya me quité mis accesorios. Ahora van a necesitar una media. Van a necesitar es cortar una franja abierta por arriba y abierta por abajo. Y yo lo que hice fue que me coloqué esta malla aquí. No voy a poder hablar mucho mientras estoy usando esto, pero quiero y voy a mover un poquito mis cositas, quiero que así les da tiempo, si lo quieren hacer al mismo tiempo, busquen esa malla, esas medias de malla, busquen sus brochas, ahí está, yo los espero, los espero. Así que bueno, ya tengo una brocha por acá. Yo lo que quiero hacer, y antes de ponerme esto, voy a marcarme un poquito la parte más profunda de mi pómulo. Para ello voy a utilizar, bueno, un producto que es como un bronceador. Y la coloco en la parte del pómulo. Por supuesto que si ustedes quieren que el efecto de las de lo que vamos a hacer ahora de las ay Dios mío, ya se me olvida, del tipo de la piel como de reptil, pueden incluso hacer la piel de la cara más blanca o incluso grisácea, pero un gris claro, bien pálida.
Y entonces me voy a poner un poquito de oscuro acá, diagonal. Bueno, nada, lo que les estaba contando entonces de la historia, porque cuando me ponga la malla no puedo continuar con esa historia. Es que bueno, en esa época llegaron a pasar hambre los hermanos Grimm, toda la familia, eran un gentío, como dirían. Y entonces empezaron a hacer estas recopilaciones de todas estas historias. De hecho, muchas de estas historias se dice unas de origen alemán, habían versiones francesas de las mismas historias, como por ejemplo la versión de la Cenicienta, que eso, ay, eso da miedo. Vamos a ver si me da tiempo y hago otro programa y les cuento también otras historias aparte de la de Hansel y Gretel. Así que era un momento de la historia en que los niños eran abandonados en el bosque, eran abandonados porque los padres no podían darles de comer. Y algo de lo que me enteré hace poco era que muchas familias iban al bosque y como habían grupitos de niños por allí abandonados, adivinen qué, terminaban sirviendo de alimento, qué horrible para otras personas y eso es un dato histórico, que los agarraban allí en el bosque y se los comían. Sí, así como oyeron, se los comían. Entonces, bueno, ellos publicaron sus libros y, en fin, allí tenían las historias de Hansel y Gretel, la que estamos hablando el día de hoy. Tenían a Rapunzel, que por cierto, Rapunzel era de cuidado. Y bueno, muchos así. Sabemos la historia de los niños que van ellos pobrecitos a la segunda vez ya, los dejan en el bosque. Y miren, yo tengo acá la malla, les voy a mostrar. Y esto sí lo tengo que hacer, déjenme que voy a buscar, aquí tengo ya. Ok, perfecto. Ahí tengo parte de los productos que voy a usar acá. Ok, aquí tengo más. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Entonces, me voy a colocar la malla y como les digo, con esto no es muy fácil hablar. ¡Tatán! ¿Qué les parece? Uno de esos, parezco un ladrón de banco, pero muy sofisticado con esta malla. Bueno, nada. Acá hay, miren, ups, sí, hasta la rompí de un ladito. A ver, no importa, no importa. No, no está rota. Muy bien. Aquí vamos a hacer esto entonces bien rápido para que lo puedan ver y para que yo pueda salir de esto. Ok, estoy tomando mi blush y voy a colocar, es un blush que tiene un color metálico, que tiene un poquito de cobre. Coloco aquí también. Y coloco en las áreas donde yo coloqué ya mi bronceador. ¿Ok? Coloco. Ahora voy a seguir trabajando con otros tonos y me voy a ir a trabajar a los tonos metálicos. Por acá tengo un color muy bonito. Esto es como un súper metálico. Entonces lo voy a pasar por aquí. Lo voy a pasar todo por este lado. Ahí está. Muy bien. Ahora del otro lado después. Y esto va a ser una versión rápida de lo que estoy haciendo. Bueno, con Hansel y Gretel, aquí estamos. ¡Tatán! Con Hansel y Gretel les cuento entonces que en el segundo intento sí lograron que los niños se perdieran porque no los dejaron tomar gravita o piedritas para marcar su camino. Entonces las criaturas, las pobres, de verdad que sí, se perdieron, encontraron y dicen que eso era algo de lo que hablaban que pasaba. Los niños tenían tanta hambre y eso fuera de cuento, eso parte de la historia, que a veces se decía que eso eran como espejismos, como el que tiene sed y se encuentra con que, ok, vamos a poner un poquito del metálico aquí también. Y veían como casitas
Aquí continúo, aquí continúo. Veían casitas donde de azúcar, casitas con galletas, pero eso era simplemente una ilusión óptica. Fíjense, también pueden hacer los labios. Yo tenía un poquito de un tono que es, que no se traspasa. Voy a poner un poquito aquí. Un color semi-permanente. Si ustedes quieren, bueno, vamos a probar, vamos a hacer así, a ver qué tal, cómo se ve esto aquí. Ok. Y siempre me gusta pasarme la brocha. Voy a quedar que, bueno, pues vamos a ver. Ah, vamos a ver, como les dije, pueden hacer. Bueno, ahí ya coloqué, sí, ahí ya coloqué. Vamos entonces a tomar uno un poquito diferente, que tiene un poquito más de rojo, y vamos a colocarlo aquí en el pómulo. Ujú, así es. Y siguen difuminando. Transfieren un poquito aquí, un poquito a los lados de la frente. E incluso, déjenme ver si tengo por acá, si lo tengo, un poquito de iluminador y nos vamos a aplicar ese iluminador que es más claro, es un tono más claro, pero está bien, lo pueden hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a usar este para el iluminador y el iluminador me lo voy a colocar aquí, un poquito acá, de nuevo acá. Y voy a agarrar mi brocha y con la brocha grande, aquí está. Es más, voy a agarrar mi brocha de abanico y listo. Ahora voy a continuar con mi maquillaje. Y van a ver qué simpático queda el efecto. Queda un poquito, no sé si, claro, yo sí me lo puedo ver, queda toda, ven ese efecto como de, exactamente, como de escamas, todo este efecto. Y lo pueden hacer tan oscuro, tan claro, como quieran. Aquí me estoy difuminando un poco ciertas áreas. Ok, pero fíjense. Ok, muy bien. Entonces, tomo este. Vamos a difuminar. Miren aquí. Queda la piel como si fuera una serpiente metálica o algo así. Queda precioso. Y en persona se ve mucho más. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a colocar un poquitito más del iluminador. Vamos a ver. Aquí está mi brocha para el iluminador. Pero no me quiero tocar la frente ni esta parte porque aquí ustedes no se aprecia tanto en cámara, pero ahí se ve un poco eso, ese efecto. Ese efecto que queríamos. Pongo un poco más de iluminador en la punta de la nariz. Pongo más iluminador en el mentón. Incluso puedo hacerlo con mi dedo. Más iluminador sobre el labio.
y queda el efecto, es como, también puede ser como de una escultura metálica, una pieza metálica. Y se colocan iluminador en la parte de abajo. Y ahora vamos a trabajar los ojos. Muy bien. Bueno, entonces volviendo a la historia de Hansel y Gretel y los hermanos Grimm. Los niños regresaron esa primera vez, la segunda vez estuvieron perdidos. Eran situaciones realmente, o sea, que pasaban realmente en esa época. Los niños se perdían porque los padres no los podían alimentar, se los llevaban a un sitio, los abandonaban y otros iban y encontraban niños y cometían caníbalismo. La cosa es que yo no sé si ustedes han visto que el final de verdad de Hansel y Gretel es bien, bien tétrico, bien tétrico. Matan a la bruja que llaman, y voy a usar un stencil para las cejas en este momento. Y fíjense, lo simpático de estos stencils es, y yo voy a tratar de tomar unas fotografías de este maquillaje para que también lo puedan ver y vean el efecto de la piel de serpiente. Aquí estoy. Lo bueno con estos stencils es que nosotros podemos cambiar un poco la forma de nuestras cejas o incluso si no quedó exactamente como queríamos, bueno, lo podemos corregir un poquito. Tenemos que tener un poquito de cuidado en este caso específico porque ya aplicamos eso. Tenemos escamas, aquí toda la frente está llena de esas escamas y no queremos tocarlas mucho para que no se vayan. Hay un poquito también que se ven aquí a los lados, pero no se ve esa parte en cámara. Tenemos acá la otra. Recuerden siempre cuando usan un stencil, voltearlo, pero hay que limpiarlo también. Entonces, allí vamos. Allí estamos, hacemos la otra ceja. Y si el stencil es muy largo, ponen el dedo y ahí paran de trabajar esa ceja. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces ya tenemos las cejas. Ahora voy a usar un iluminador, pero para retocar la ceja voy a utilizar ahora un lápiz. Ven, ahí se ve. Voy a utilizar un lápiz. Listo. Entonces corregí el arco de mi ceja y lo hice exactamente como quiero. Ahora, más iluminador. Y ese iluminador va a ir en la parte alta de mi ojo. Pero vamos a colocar un poquito de este blush que les dije que tiene un poquito de tonos metálicos. Muy bien. Excelente. Y esto que sirva de base para algún tipo de maquillaje para Halloween que quieran realizar. Ahora, mi iluminador. Vamos a buscar una brocha pequeña y las tengo por acá. Así que no quiero estar alejándome demasiado de la cámara. Pero aquí está, una brocha pequeña. Dejen que aquí... Ok. Aquí está mi brochita. Mitad de la ceja y obviamente esto siempre es más exagerado que un maquillaje regular. Y aquí otro poquito. También me voy a poner en la parte de adentro, en esta parte, y un poquito más exagerado que lo que haría en un maquillaje regular, como verán. Por supuesto que ya después de terminado maquillaje así le pueden colocar cejas, pestañas artificiales. Bueno, la cosa es que la historia de Hansel y Gretel es una historia donde estos niños estaban aterrorizados. Ellos oyeron la historia, pues la historia no.
lo que le pedía su madrastra a su papá. ¿Y por qué? Porque ellos siempre tenían mucha hambre, estaban muriéndose de hambre allí en la casa y entonces le decían se levantaban en la noche y oían lo que le decía la madrastra a su papá. Y era eso, no podemos darles más de comer, nos queda un mendrugo de pan, tenemos que hacer algo. Y bueno, así hasta que finalmente, ya cuando estaban donde la bruja, aquí vamos a hacer sombra para que el labio se ve un poco más grueso. Y bueno, la cosa es que también la bruja se los quería comer, o sea, no salían de una. Ay, ahí está mi lápiz. La bruja se los quería comer también. Entonces los niños les daba de comer todo lo que querían. Aquí tengo un pedacito de la historia y quiero compartir esa parte, a ver si, ajá. Bueno, cuando llegaron a una casa que era construida de azúcar, caramelo y pan de jengibre, ellos se la empiezan a comer y hay alguien en su interior, esa es la bruja. Así que la malvada bruja les daba de comer muchísimo y tenía mala visión. En unas versiones dicen que tenía los ojos rojos y por eso no podía identificar el dedito de Hansel cuando él en vez le daba un huesito para que viera que no estaba engordando. La cosa es que el día que ella dice, no, ya está, me los voy a comer porque estos niños, bueno, comen más que una lima nueva. Y dice, bueno, voy a agarrar y voy a cocinarlo. A Gretel la tenía como sirvienta en la casa, búscame esto, búscame lo otro, busca el agua, vamos a hervir agua, prende la chimenea, prende, bueno, el horno donde van las cosas y mientras tanto yo me voy a ir colocando mis accesorios antes de terminarme los labios y las sombras de ojo que les quiero mostrar cómo las voy a hacer en este maquillaje que puede estar inspirado en una estatua de metal, en algo que tiene, pues eso, escamas, y la pueden hacer tan oscura o tan clara como gusten, o incluso si quieren hacer una sirenita, ahorita que estamos hablando de los hermanos Grimm, pues también pueden hacer la sirena, lo mismo en la frente y en esta parte de los pómulos, pero lo pueden hacer con colores verdes, colores azulados, colores dorados y les va a quedar precioso. Entonces, bueno, los niños pobrecitos, ellos así pasaron al principio felices porque comían muchísimo. La cosa es que cuando están ya ahí, que los engordó y los engordó y los engordó, ya quería, bueno, ya era tiempo, me los voy a comer. Así que le dice a la pobre Gretel, menos mal que ella fue pilas, le dijo, bueno, niña, acércate allí, mira a ver si voy a hacer pan también, mira a ver si el pan cabe en el horno. Ahí abro el horno, tú asómate. Y la niña, ni corta ni perezosa. No, yo no sé cómo se hace eso, yo no sé cómo se entra ahí. Así que cuando la bruja le dice, ay, pero qué niña tan tonta, se acerca y ¡pau! La que termina dentro del horno es ella. Así que Gretel sale corriendo, cierra la puerta del horno y dice que se oían gritos y gritos y gritos. Y esa era la bruja. ¿Ven cómo queda el labio más grueso? Lo mismo voy a hacer arriba, marcando primero el centro. Y bueno, así fue. Gretel salió a salvar a su hermano y lo sacó de la jaula porque lo tenían en una jaula. Y de allí, miren cómo eran esos niños. Hurgaron la casa de la bruja y encontraron perlas y joyas y decidieron irse con el tesoro. Hay unas versiones que dicen que para cruzar un lago le tuvieron que decir a un pato o a unos patos que estaban ahí que los ayudaran, serían unos patos gigantes, y así lograron cruzar ese río que había
y llegaron a su casa. Bueno, estas historias, esto no es de que vivieron felices y comieron perdices, nada que ver. Entonces, bueno, voy a seguir trabajando los ojos. Bueno, la cosa es que llegan a la casa y entonces los recibe el papá, ellos con su motín, lo que le habían robado a la bruja, y el papá feliz porque ya la madrastra, o sea, su esposa había muerto. Entonces él quedó con sus niños, quedaron todos ricos. Y esa es la historia que no es, bueno, parecida, pero no tanto a la historia de cuentos de hadas que se escuchan. Entonces, ven, hice los labios y estoy yendo como más por los dorados para darle volumen a esta figura, a esta, ¿ven? Y en cada una de estas piezas de espacios, ustedes si quieren, pueden también hacerle unos trazos, se los pueden hacer más oscuros, pueden hacer unos trazos con algún lápiz en algún tono café, ¿verdad? Para marcar esas escamas en la frente. Estoy en estos momentos tratando de buscar, vamos a ver, algo que sea, ya encontré, aquí está. Ahora les voy a mostrar las sombras de ojo, tengo que encontrarlas y me disculpan que ando, que volteo, que no sé qué, que para allá, que para acá. Lo que pasa es que tengo mucho maquillaje, no es que sea malo, me encanta, pero, espérense, ya va, un momento, tengo que ver cómo saco esto yo de aquí. Ok, bueno, vamos a ver si puedo conseguir aquí algo. Ok, tengo un pigmento fabuloso, pero esto se riega con nada. Y voy a aplicármelo. Lo compro así suelto. Y voy a aplicarme un poquito en el párpado. Díganme ustedes qué les parecen estas historias y que de cuentos de hadas. Me coloqué un poquito de ese color más claro acá. Y ahora lo que quiero es sacar un color un poquito, ya va, y me voy a traer todo esto conmigo, porque esto no puede ser, señores. Aquí estamos, ok, perfecto, perfecto, lo encontré. No, eso es lo bueno de tener mucho maquillaje y al mismo tiempo es así como que, ay Dios mío, mucho maquillaje, de verdad, de verdad, de verdad, aquí está, ok. Entonces voy a tomar, en este caso, en una tarjeta de crédito, que es lo que tenía a la mano, y vamos a trabajar un poquito, a ver, yo creo que voy a usar esto, un poquito la parte de afuera de nuestro ojo. Voy a agarrar y a usar un medium en mi brocha y voy a tomar un color café. Ahí está. Voy a colocar mi tarjeta, que espero que no se dañe. Diagonal. Y entonces voy a trabajar esa sombra café. Como está húmeda, señores, esperamos un poquito para poder difuminarla. Entonces esperamos que se seque. Cuando sientan que está un poquito seca, no, cuando esté seca, entran allí con una brocha limpia y difuminan. Luego, ese es con el color café que usé. Luego, bueno, voy a tener que mover esto para que vean cuál es el efecto. El efecto es ese, pero todavía falta. Luego, esa es la brocha, tengo mi brocha limpia. Tienen que tener, por eso les digo, tienen que tener múltiples brochas cuando desean hacer un maquillaje de este tipo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora estoy tomando del mismo blush que usé antes o rubor
que usé antes. No quiero mostrar mi tarjeta de crédito. Pensaba por un segundo que la tenía volteada. Pero díganme, ¿qué les parecen los hermanos Grimm? A mí me parece, uf, como que esas historias eran más bien como para dar miedo, era otra época, de verdad que era otra época, otra cosa. Ven, ahí está. Eso daba terror, pero se basaba en historias reales, en historias de precisamente esa gente y ese momento histórico. Ahí ya tenemos. Y créanme, pueden seguir haciéndolo pues mucho más largo si así lo quisieran. Pueden incluso, después de que se ha secado la sombra, alargar un poco. Recuerden que esto es un maquillaje de fantasía. Estas son solamente ideas para que ustedes puedan crear, si quieren hacer algo diferente para el Día de los Muertos. Por otra parte, vamos entonces ahora a hacer lo mismo que hicimos en el otro ojo, más del medium en la brocha. Aquí tengo mi brocha, el otro lado. Entonces lo mismo, aplicamos sombra, dejamos secar sombra. La sombra café para crear profundidad. Y luego vamos a difuminar y vamos también, cuando se seque, por supuesto, a colocar un poquito del mismo blush que usamos anteriormente. Ay, me voy a difuminar aquí mientras tanto. Aquí estoy yo con mi tarjeta. Así, 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 así. Perfecto. A ver, ¿de dónde nos están viendo y qué les pareció la historia esta de Hansel y Gretel? De nuevo, eran los nombres más comunes en esa época. Todo el mundo se llamaba Hansel y todo el mundo se llamaba Gretel, así que era como decir, María, José, Pedro, y tenían como ese trasfondo que lo que daba era miedo. Yo no me hubiera ido al bosque nunca, susto. A lo mejor era para eso, ¿no? Ok, entonces, aquí todavía me queda un poquito del pigmento y ustedes lo hacen más oscuro, más claro, dependiendo del tipo de maquillaje que están haciendo. Ahí dejo que se seque un poquito, otra vez usé un poquito de la sombra em, mojada. Ahora la voy a difuminar de nuevo. Aquí estamos. Ven, y así la van alargando hacia la sien, pero con un pincel limpio, nada más arrastran un poquito de la sombra que ya tienen allí y ven, esta línea se extiende a la sien. Ahora me voy a colocar el color, ya, un segundo, porque aquí, a ver, ok, ahí estamos. Un poquito del rubor del que habíamos hablado, aquí arriba. Muy bien. Y manteniéndolo, si nos estamos maquillando, haciendo un maquillaje de este tipo, tenemos que mantener todo metalizado. Entonces, esa es la idea. Después, ya si ustedes quieren añadir algo más, algún tipo de brillo adicional, eso es cosa de ustedes. Pueden añadir lo que son las escarchas de maquillaje, escarchas, creo que les dicen brillitos, brillitos en otros países, no estoy muy segura. Ahora yo voy a colocarme un poquito de delineador. Y por supuesto que todo cambia con unas grandes y exageradas pestañas.
Ven, ahí me coloco un poquito de delineador. Y se colocan también un poquito acá si lo que quieren es agrandar ese ojo y de nuevo estamos haciendo algo un poquito exagerado, que es para Halloween. Pueden marcarse también el lagrimal un poco más largo. Halloween o Día de los Muertos. Día de los Muertos, que es un poquito diferente, la cosa es distinta. Ven, ahí me lo alargué un poco y ya ustedes verán si allí ustedes gustan tomar un pincel y colocarse, porque eso también lo pueden hacer. Tengo que ver, aquí está. Y colocarse un poquito de un color negro en esa área. Y para eso, parece mentira, a mí no me gusta estirar el rostro para ninguna de estas cosas. Sacudan esas brochas cuando se hacen maquillaje. Pero aquí sí lo hago un poquito para que quede en la parte interna del párpado. Vamos a incluso colocar un poquito de medium aquí. Ven cómo se empieza a ver la diferencia allí. Y un poquito más acá también. Aquí estamos. Y claro, yo sé que, y yo siempre digo, tienen que tener un espejo que esté directo y proporcionalmente derecho, que ustedes puedan verse así derechos, pero bueno, en este caso estoy trabajando un poquito así como mirando hacia abajo. Ven aquí, me delineo con sombra, la parte de abajo de mi ojo, para conectar el trabajo que hice arriba. De verdad me voy a tomar fotos y las voy a compartir para que las vean. Si quieren saber de alguna brocha, algún producto, algo que haya usado, me dejan saber. Lo que pasa es que estábamos ahora para hacer una, unas fotos para el Día de los Muertos. Entonces estoy aprovechando el momento. Ok, entonces ya difuminaron todo esto acá. Y si lo hacen en tonos verdes y azules, bueno, ya tienen a su sirena ya hecha. Aquí verán, miren. Ay, ay, yo creo que sí lo pueden ver. Yo creo que sí lo pueden ver. Se ve como puras escamas lo que tengo por acá y aquí. Ok, entonces estamos bien. Si gustan también para resaltar un poquito más el maquillaje, pueden colocarse un poco de sombra café en esta parte. Un poco de sombra café aquí abajo del labio. E incluso ahí estamos. Incluso si ustedes ya lo que quieren es perfilar la nariz un poco, aún habiendo hecho este maquillaje, bueno, eso es muy sencillo. Yo generalmente esto lo hago así con los dedos. Tomo un poquito de el concealer, digo, el, acá está, de mi producto café. Puede ser un bronceador o puede ser un producto cafecito para. ¿Ven? Entonces ya queda un poco más marcado esto, pero de nuevo, esto es nada más un esbozo y una idea de todo lo que pueden hacer con un tipo de maquillaje así. Si quieren, aquí pueden colocar un poquito oscuro. ¿Ven? Listo. Y tengo un producto labial que me encantaría usar y creo que lo voy a usar, pero
Voy a colocarme un poco de rímel. De nuevo, con pestañas postizas bien exageradas, se ve fantástico porque recordemos que esto es un maquillaje de fantasía. Yo no voy a salir a la calle así, ¿ok? Y pueden hacer muchísimas cosas con, ahí está, con los labios también. Bueno, voy a dejar que se seque esta primera capa e incluso pueden hacer, si quieren, como abrir un poco la boca. Ya, uno para arriba y uno para abajo, eso no sirve. Entonces pueden hacerse una pequeña sombra así y oscurecer. Si quieren hacerlo en negro, bueno, lo pueden hacer en negro. Vamos a buscar dónde está mi sombrita, más café oscurito. A ver, mi lapicito, aquí está. Porque con un lapicito ya lo hice con un café claro y pueden ponerle un poquito más de un cafecito oscuro. ¿Ven lo que digo? Ven, si se hacen más oscurito acá, y eso es básicamente, ya después ustedes trabajan las cosas como ustedes las quieran trabajar, si las quieren más oscuras, más claras, si quieren los ojos diferentes, pero ven, cuando uno habla, ven como la boca más estirada, más larga, incluso tengo este labial que me gusta y tiene una lucecita muy, muy cuchi. Ujú. Solamente colocándose a los lados y miren cómo alargó la boca, porque maquillé un poquito la terminación externa de la boca. ¿Ven? Entonces maquillé hasta afuera y se ve un poco como un tipo de muñeca metálica y con escamas. ¿Ven cómo se ve la boca grandísima? Se ve enorme. Así que solamente con un toquecito de un café que pueden lograr eso. Y ya después, como les digo, si ustedes lo que quieren es añadir algún tipo de iluminador, si quieren, por ejemplo, con este pigmento que tengo, que es un pigmento nacarado, si ustedes ya quieren poner más pigmento en alguna zona y por ahí vuela ese pigmento, ¿ven? Lo pueden hacer. Ahí están las escamitas.
Entonces, una buena base para un maquillaje un poquito más clásico. No así nada que dé tanto miedo, pero ven cómo se estiró la boca. Esos son pequeños efectos y lo estoy haciendo de una forma muy sencilla, pienso yo. Déjenme saber si no les parece sencillo. Y pues podré repetirlo y enviarles la información, darles la información. Si hay algo que se me escapa, pregunten, pregunten, que ya nos estamos yendo, como quien dice. Así. Ay, y ahí, bueno, les voy a mostrar, no sé si, creo que sí tengo ¿cómo se llama? Uno de esos cepillitos de pestañas. ¿Ven? Entonces así tenemos, miren cómo se estiró. Es que la idea es que se vea raro. Y esa es la idea. Se estiró la boca muchísimo. Así que ese es el efecto para hacer la boca más grande en un tipo de maquillaje de este tipo. Ahora voy a buscar, porque creo que debo tener uno aquí a la mano. Es uno de estos cepillitos de ceja. A mí me acaba de caer un poquito de rímel, pestañina máscara, como la llaman, en esta parte. Yo la dejo secar. Nunca jamás, especialmente después de un trabajo así, donde tienen escamitas en toda esta parte, en todos lados, nunca jamás se vayan a tratar de limpiar para después ponerse base y todo lo demás allí, porque no les va a salir. Em, Me lo voy a limpiar, les voy a mostrar cómo estoy dejando nada más que se seque. Por otra parte también, cuando se hacen un maquillaje de este tipo es importantísimo que utilicen un fijador de maquillaje, porque no quieren perder todo ese trabajo que ya han hecho. Ya después, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer como el mentón partido, también lo pueden hacer haciéndole una rayita aquí en el centro. A ver si ahí lo logran ver. Y entonces empezar con una rayita un poquito más clara y luego tomar un color, que por aquí lo tengo, un color un poquito más oscuro, para entonces marcarlo también. Son muchos detallitos, muchas cositas en las que pueden trabajar. Y algo que va a ser, ven la línea ya se ve como un poquito esto partido. Entonces lo que va a hacer que se vea más real es, en vez de haber puesto un solo punto, ahí en el centro vamos a colocar dos puntos de iluminador. Uno acá. ¿Ven? Ahí ya se ve que tengo un mentón, de estos mentoncitos partidos, solamente con el truco de una línea café clara, después un poquito más oscuro arriba y dos puntitos claros a los lados. Ahí estamos. Ok, y así podría yo continuar dándoles pequeños trucos para hacer este tipo de maquillajes de fantasía, y no quise irme por nada muy oscuro. Ahorita me voy a limpiar lo que les prometí, que acá está. ¿Ven? Listo, desapareció. El rímel que cayó aquí ya desapareció. Eso, déjenlo secar y lo limpian con un cepillito. Por supuesto, el cepillito debe estar limpio. Y bueno, ahora yo espero que les haya gustado este pequeño segmento. Estamos haciendo unos segmentos de maquillaje lindos para esta época del Día de los Muertos. En resumen, estos cuentos están hechos por en ciertos momentos históricos. Ya les dije que había mucha hambre, muchas familias estaban pasando mucha hambre, dejaban a los niños en el campo, en el bosque, los abandonaban, iban personas que también tenían hambre y a lo mejor agarraban a alguno de esos niños. Y bueno, lamentablemente esos niños terminaban
siendo había y, muchas de esas personas que lo hacían las llamaban brujas, entonces hay toda esta relación a estos elementos de ese entonces y claro, las épocas cambian y precisamente por eso también se han adaptado los cuentos a, a- a lo que vivimos hoy en día, en parte a lo que vivimos hoy en día, porque hambre sigue habiendo, pero específicamente ese abandono en el campo, todas estas cosas. Además, muchos dicen que la auténtica bruja allí era la madrastra y no la bruja de la casita de jengibre. Y otros dicen que es simple, esos niños tenían tanta hambre que para ellos era una, esa casa de jengibre era una visión de cuando las personas están, bueno, ya casi sucumbiendo a morir de hambre. Así que bueno, ahí está. Además, esos niños también saquearon esa casa, así que ellos dijeron, bueno, ya bruja, fuiste mala con nosotros, nos salvamos, vamos a saquear de la casa y nos llevamos las joyas. Se las llevaron al papá y todos contentos porque había muerto la madrastra. Ay, ay, ay. En fin, pero bueno, díganme, este fue un maquillaje con unas técnicas muy básicas. Yo quise que más o menos pudieran ver cómo se hacen las escamas, a ver, así se ven, las escamas en la piel y cómo se puede alargar la boca, cómo se puede hacer un mentón partido. Yo no tengo mentón partido, pero da el efecto de un mentón partido y se ve como más artificial, como si fuera más una muñeca o una marioneta, como un tipo marioneta. Los ojos también les mostré cómo hacerlo y ustedes pueden ir tan oscuros o tan claros como quieran y colocarse un tipo de pestañas diferentes. Incluso este maquillaje, generalmente uno le pone cristales aquí arriba de las cejas, después le pone unos cristales acá y se ve fabuloso. Así que los invito, aquí pueden colocar también un relleno de cristales en punta, depende de lo que quieran hacer. Espero que les haya gustado el maquillaje y la historia de hoy. Hasta